Buenos días, mi nombre es Alicia Hernández. Soy jefe de servicio del Hospital Universitario La Paz y coordinadora de la unidad de referencia de endometriosis de este hospital. Además, doy clase como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi dedicación sobre todo es a la patología de la endometriosis y también a la patología oncológica de una forma integral, como decía antes. Cada vez los tumores ginecológicos se diagnostican en estadios precoces. Muchas veces la mujer en esos casos no ha conseguido ser mamá y necesitamos, en la medida que podamos y de una forma oncológicamente segura y posible, preservar su aparato genital y su fertilidad. E igual ocurre con la enfermedad, aunque benigna, que es la endometriosis. La consulta ginecológica la debemos abordar de forma global e integral. Tenemos que pensar que la mujer, desde que nace, pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida, y a pesar de tratar el problema específico cuando la paciente llega a la consulta, nosotros como ginecólogos tenemos que plantearnos todo eso, ¿no? Que la mujer va a seguir desarrollando todas esas etapas. La mujer y la paciente es una, y el ginecólogo al final tiene que ver toda esa evolución de la paciente. La endometriosis es una enfermedad benigna del útero, tiene 3 capas, una externa, una intermedia, que es el miometrio, y la interna, que es el endometrio, descama con cada ciclo y provoca esa descamación la menstruación. Unas alteraciones probablemente inflamatorias e inmunológicas en ese endometrio pueden llegar a producir la enfermedad llamada endometriosis. Es la presencia de ese tejido endometrial fuera de su lugar habitual, que es la capa interna, y todo eso puede llegar a producir quistes grandes, dolor muy incapacitante, y además en algunos casos de estas mujeres, que en general se diagnostica en torno a los 32-33 años, una etapa muy joven, puede llegar a producir también un problema de esterilidad. Por tanto, estas mujeres con endometriosis, sobre todo podemos definir los síntomas que presentan como dolor, un dolor excesivo, un dolor incapacitante en algunas ocasiones, e infertilidad. La prevalencia de la endometriosis es más alta de lo que imaginamos. En nuestro país, en torno a un 10-12% de mujeres en edad joven pueden tener endometriosis. Si está hasta cierto punto infradiagnosticada, y si no solo cursa con dolor, sino también con infertilidad, probablemente tengamos más mujeres de las que realmente tratamos con esta enfermedad. Todas las mujeres, o prácticamente todas, tienen menstruación. ¿Por qué en unas hay esas alteraciones del endometrio y en otras no? Realmente no sabemos exactamente los factores que predisponen. Sí que sabemos que mujeres con alteraciones inmunológicas, como pueda ser enfermedad de Crohn, el lupus, artritis reumatoide, esas mujeres que ya tienen de base alteraciones inmunológicas y que desarrollan esas enfermedades, también van a tener más incidencia de poder desarrollar la endometriosis. Es cierto que aquellas mujeres con menarquia precoz, que empiezan muy pronto sus menstruaciones y que tienen reglas muy abundantes y dolorosas, van a tener más riesgo, no tienen por qué desarrollar la enfermedad, pero sí que van a tener más riesgo de poder desarrollarla. Por tanto, aparte de buscar factores predisponentes, es muy importante también saber qué paciente tiene más riesgo de poder desarrollar la enfermedad para poder diagnosticarla, seguirla precozmente y hacer un diagnóstico lo antes posible. Para prevenir la enfermedad, ¿qué podemos hacer? Pues realmente ante la sospecha
acudir a un especialista, a un ginecólogo. Tampoco es necesario que ante una sospecha todas las pacientes vayan a una unidad de referencia de endometriosis, como por ejemplo la que nosotros tenemos, porque probablemente las unidades de referencia están más destinadas pues, a casos quirúrgicos muy complejos. Pero ante la duda, pues, por ejemplo, esa paciente o esa mujer de 19 años con unas reglas muy dolorosas, muy abundantes, que le incapacitan o que tiene que perder de sus estudios o de su trabajo los días de regla, esa es una paciente que no tiene por qué desarrollar la enfermedad, pero tiene cierto riesgo, porque a más dolor y más menstruación, más riesgo. Entonces, sobre todo la forma de prevenirla es acudir precozmente y sobre todo a lo mejor aunque no tenga la enfermedad y no tenga la endometriosis, igual merece la pena un tratamiento para evitar menstruaciones muy abundantes y tener dolor. Yo creo que hoy en día la mujer puede tener un dolor pues, en una escala de 0 a 10, de 3, 4 con sus días de regla, pero realmente más no. Si va a tener más, no está bien diagnosticada y no está bien tratada. Aunque hay muchos métodos diagnósticos, ecografía, resonancia, y cada unidad y cada especialista pues, valora mejor o emplea unas técnicas más específicas dependiendo del desarrollo y de la experiencia que tengan. Pero sobre todo hay que sospechar la enfermedad para indagar, hacer un diagnóstico de extensión importante y llegar a diagnosticarla. La cirugía de la endometriosis es de alta complejidad. En el caso de estos implantes de tejido ectópico, está muy desestructurada. No hay unos planos anatómicos para nosotros hacer la cirugía adecuados. Entonces esto dificulta mucho la técnica quirúrgica. De hecho, se necesitan pues, equipos con un entrenamiento importante y con experiencia, y lo ideal es concentrar los casos quirúrgicos para que el equipo quirúrgico, que no solo está formado por ginecólogos, pero también por cirujanos. A veces hay que hacer resección intestinal porque el recto está muy cerca del aparato genital, en la pelvis, y precisamos la colaboración con cirujanos generales y coloproctólogos habituados a operar con nosotros esta enfermedad. Por tanto, estamos hablando de una cirugía de alta complejidad y que no está exenta, incluso en manos expertas, de algún tipo de complicación. Y antes de pensar en una cirugía, como ginecólogos expertos en endometriosis, tenemos que plantearnos si hay alternativas terapéuticas, tratamiento médico e intermedias, tratamientos semi-invasivos de bloqueos nerviosos o tratamientos que pautan las unidades de dolor, los anestesistas, y que también tienen y ofrecen buenos resultados. Probablemente con esta enfermedad a lo largo de los últimos años hemos pecado de operarla en demasiadas ocasiones, de hacer múltiples cirugías repetidas. Esto conlleva a más cirugías sobre el ovario y sobre el aparato genital. Al final se merma la calidad y la cantidad de ovario, y esto va a provocar más dificultad a la hora de tener hijos. Por tanto, hoy en día la indicación de cirugía sobre todo es cuando han fallado los otros tratamientos menos invasivos o cuando hay una alteración y una obstrucción de órgano, pero sí que debemos evitar cirugías repetidas. Si tenemos que hacer una cirugía, lo ideal en una paciente de endometriosis es que fuese una cirugía única y definitiva. La complejidad de la cirugía de la endometriosis es bastante severa y necesitamos, en la medida que podamos, hacer la cirugía por vía laparoscópica. Es lo que llamamos la cirugía mínimamente invasiva. La mayoría de los tratamientos médicos son tratamientos hormonales en pauta continua. Lo que intentamos en muchas ocasiones es quitar reglas. Si realmente hemos dicho que la regla abundante en estas mujeres empeoraba o ensombrecía el pronóstico, si nosotros quitamos regla por un tratamiento en pauta continua, van a mejorar. Esto cuesta porque tenemos esta sensación como mujeres que tenemos que tener regla todos los meses. Bueno,
A veces en este tipo de pacientes no es un efecto secundario, el quitarle es beneficioso para ella. La enfermedad, la endometriosis, es una enfermedad, el mensaje es que es una enfermedad benigna, pero hay un porcentaje pequeño que está relacionado con algunos tumores malignos de ovario, como el carcinoma de células claras y el carcinoma endometrioide, y siguen patrones muy parecidos en casos de endometriosis atípica y tumores malignos de ovario. Es un porcentaje bajo, pero también es cierto que no podemos olvidar como ginecólogos que existe. Puede estar relacionado con algún tipo de estos tumores. No es lo habitual y no podemos mandar un mensaje de ojo que la endometriosis puede producir o es desde el principio un tumor maligno. Muy pocos casos, pero tampoco debemos olvidarlos. La endometriosis es una de las causas más frecuentes de infertilidad hoy en día. De hecho, en el infradiagnóstico de la endometriosis, cuando decimos que hay un retraso en el diagnóstico de años, hay un porcentaje de mujeres que se diagnostica la enfermedad porque no pueden quedarse embarazadas. Es decir, una mujer que ha tenido reglas muy dolorosas, que ha ido al ginecólogo o ha ido poco, que no se ha visto nada, que la regla dolía porque parecía que era algo normal, que doliese la regla, y al final cuando intenta una gestación no puede, hay una historia de infertilidad y el diagnóstico en ese momento es de una endometriosis. Si la propia endometriosis produce infertilidad y la edad a partir de los 35 también va dificultando la calidad de los ovocitos, ¿no? de los ovarios y la reserva ovárica, cuanto antes diagnostiquemos esa enfermedad y antes aconsejemos a esa mujer, que puede tener cierta dificultad a la hora de tener hijos y a lo mejor tiene o cambia su planteamiento y su proyección reproductiva. Por eso es muy importante el asesoramiento, o a lo mejor no, y tendremos que plantearnos técnicas hoy en día como la vitrificación, que tampoco es que sea la solución definitiva, pero tenemos técnicas de congelación de ovocitos que en algún caso de estas pacientes, siempre seleccionados y siempre con el consenso entre la paciente, la mujer y el equipo médico.